Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 30 de enero del año 2018. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Hoy nos acompaña el hermano Víctor Díaz de León. A él le damos la lectura. Adelante, Víctor. Evangelio según San Marcos. Cuando Jesús regresó en la barca a la otra orilla, una gran multitud se reunió a su alrededor y él se quedó junto al mar. Entonces llegó uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo, y al verlo se arrojó a sus pies, rogándole con insistencia: mi hijita se está muriendo, ven a imponerle las manos para que se cure y viva. Jesús fue con él y lo seguía una gran multitud que lo apretaba por todos lados. Se encontraba ahí una mujer que desde hacía 12 años padecía de hemorragias. Había sufrido mucho en manos de numerosos médicos y gastado todos sus bienes sin resultado. Al contrario, cada vez estaba peor. Como había oído hablar de Jesús, se le acercó por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque pensaba: con solo tocar su manto quedaré curada. Inmediatamente cesó la hemorragia y ella sintió en su cuerpo que estaba curada de su mal. Jesús se dio cuenta enseguida de la fuerza que había salido de él, se dio vuelta y dirigiéndose a la multitud preguntó: ¿quién tocó mi manto? Sus discípulos le dijeron: ves que la gente te aprieta por todas partes y preguntas quién te ha tocado. Pero él seguía mirando a su alrededor para ver quién había sido. Entonces la mujer, muy asustada y temblando porque sabía bien lo que le había ocurrido, fue a arrojarse a sus pies y le confesó toda la verdad. Jesús le dijo: hija, tu fe te ha salvado, vete en paz y queda curada de tu enfermedad. Todavía estaba hablando cuando llegaron unas personas de la casa del jefe de la sinagoga y le dijeron: tu hija ya murió, ¿para qué vas a seguir molestando al maestro? Pero Jesús, sin tener en cuenta esas palabras, dijo al jefe de la sinagoga: no temas, basta que creas. Y sin permitir que nadie lo acompañara, excepto Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago, fue a casa del jefe de la sinagoga. Ahí vio un gran alboroto y gente que lloraba y gritaba. Al entrar les dijo: ¿por qué se alborotan y lloran? La niña no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, pero Jesús hizo salir a todos y, tomando consigo al padre y a la madre de la niña y a los que venían con él, entró donde ella estaba. La tomó de la mano y le dijo: Talitá cum, que significa niña, yo te ordeno que te levantes. Enseguida la niña, que ya tenía 12 años, se levantó y comenzó a caminar. Ellos entonces se llenaron de asombro. Y él les mandó insistentemente que nadie se enterara de lo sucedido. Después dijo que le diera de comer. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, acá tenemos, hermanos, la acción por parte de nuestro Señor. Nuestro Señor vino a curar enfermos, vino a resucitar muertos, a expulsar demonios, a hacer andar a los paralíticos, ver a los ciegos, todo tipo de prodigios, a expulsar los demonios. Aquí vemos dos casos por parte de nuestro Señor. Fíjese, primero se acerca a él Jairo, jefe de la sinagoga. Su hija estaba muy enferma. Claro, Jesús, ante la fe que advierte en este hombre, fíjese, jefe de la sinagoga, y se dirigió a Jesús. Tuvo fe en Jesús, confianza en que Jesús podía hacer algo por su hija. Podía hacer mucho, podía hacer todo, en definitiva. Por manera que Jesús se dirigió a la casa de Jairo, acompañado de Juan, Pedro y Santiago. Siempre Juan, Pedro y Santiago son aquellos tres que elige el Señor para que en el plazo inmediato a su comienzo, a su ministerio público, lo siguieran a él. Bueno, pero mientras tanto, mientras iba a la casa de Jairo,
Parece que la multitud, por supuesto, siempre rodeaba a Jesús, siempre seguía a Jesús. Y una mujer que estaba muy enferma, hacía años, aquí Marcos nos dice hace 12 años, en otro de los evangelios se nos dice 18, pero cada número tiene, desde el punto de vista de la intencionalidad de la numérica bíblica, una intención particular. 12 años, 12, fíjese, todo el tiempo, ¿no es cierto? Había estado enferma. La hemorroísa, por causa de una hemorragia permanente que padecía. ¿Y qué pensaba esta mujer al ver a Jesús? Claro, pensaba si por lo menos pudiese acercarme a él y aunque más no fuese, tocar el borde de su manto yo sería curada. Y lo hizo con mucho esfuerzo, fíjese el esfuerzo que tuvo que hacer esta mujer para acercarse a Jesús y simplemente eso que pretendía hacer y con la fe con que lo hacía. Y efectivamente así lo hizo. Y al instante quedó curada. Mire, de una patología, de una afección que padecía hacía 12 años. Pero Jesús percibió que de él había salido virtud. Qué notable, ¿no es cierto? El poder de Jesús, el poder en Jesús, el poder de Dios en Jesús. Había sido la señal que él había percibido inmediatamente. Y claro, se dio vuelta, ¿quién me tocó? ¿Quién lo tocó? Claro, estaba presionado por la gente. Es obvio que alguien o muchos lo habían tocado, pero él había conocido algo más. Fíjese, cuando el Señor ve y ve en alguien cosas que otros no ven, es porque ve desde una mirada distinta y desde una visión diferente. Y ahora percibe también con un poder diferente. Percibió quién tocó por fe, quién lo tocó por fe, con la fe con que fue tocado. Y ahí conoció el Señor que de él salió la virtud, el poder sanador. Y bueno, se dio vuelta y vio a la mujer. ¿Y qué le dijo? Fíjense, tu fe te ha sanado, tu fe te ha curado. El Señor nunca se asigna a sí propio, ¿no es cierto? El poder haber curado, el haber sanado, el haber sido Él el que sanó a la persona enferma. Siempre le adjudica a la fe el papel sanador. Y en este caso la mujer tuvo fe y se acercó con esa fe al Señor y fue curada. Tu fe te ha curado. Hermanos queridos, la fe es un factor curativo esencial para todo cristiano. Pida con fe, ore con fe, pida a aquel que realmente puede hacer por usted lo que ningún otro puede hacer. Y el Señor siguió su camino y fíjese que en ese momento, claro, se acercaron a Jairo para decirle que la hija había muerto, que dejase ya de molestar al maestro. Pero Jesús siguió, sin embargo. Fíjese, siguió con Juan, Pedro y Santiago y llegó a la casa de la hija de Jairo. Y encontró ahí que, bueno, había, por supuesto, gran sufrimiento, gran alboroto, nos dice acá la versión, la traducción de Marcos, entre la gente que, bueno, lloraba la muerte de la hija de Jairo, de la pequeña. Y las palabras de Jesús movieron al asombro e inclusive a la burla de aquellos que estaban ahí. Fíjese, Jesús dijo, la niña no ha muerto, duerme. Y aquí es donde realmente, bueno, cundió el asombro, mucha expectativa y la burla de muchos de los que estaban ahí. Pero Jesús entró a la casa acompañado de los padres y de Juan, Pedro y Santiago. Y estaba la niña en cama, sí, una niña de 12 años. ¿Y qué le dice Jesús? Niña, levántate, Tabita cum. Y la tomó a la niña de la mano y la niña se levantó y se puso en pie. Y entonces, ¿qué dijo Jesús? Ahora denle de comer. Qué notable, ¿no? Fíjese, la niña duerme. Estamos dormidos en muerte tantas veces delante de Dios, hermanos. Esa muerte de la que es muy difícil salir si no
aparece la fe en nosotros, ¿no? Y aquí el Señor, fíjese, la tomó de la mano y la niña salió del lecho. La mano sanadora, poderosa del Señor. Fíjese, así como había salido virtud de él, inclusive de su propia vestidura, ahora sale esa virtud sanadora, resucitadora de la mano del Señor. Mire usted estos pasos. Se levanta del lecho de muerte la niña, 12 años. Fíjese la edad también, ¿no? Se levanta, se pone de pie. Y cuando se pone de pie, ¿qué dice el Señor? Denle de comer. Ahí puede comer ya. Es como usted está de pie, puede emprender el camino. ¿Cuál camino? El camino diferente, el camino que lleva a la verdad, el camino que lleva a la vida. El camino que de usted requiere también un alimento para transitarlo, sin extrema necesidad. ¿Y el viático cuál es? Y el viático es el que recibimos siempre todos aquellos que nos movemos por fe. El viático eucarístico, ahí ya puede participar. Cuando usted está de pie, cuando usted está en condiciones de caminar, cuando usted puede emprender el camino que lo va a conducir a la vida, usted se puede ya nutrir con el cuerpo y la sangre de aquel que lo levantó de su estado de dormición. Así es esta niña. Fíjese, dos casos, ¿no es cierto? La hemorroísa y la hija de Jairo. El poder sanador, el poder resucitador de nuestro Señor. Casos, bueno, para siempre realmente, ¿no? ¿Qué te parece, Patricia? Y pues a mí me queda pensando, Miguel, cuando se habla de los 12 años de que vivió la hemorroísa con esa hemorragia y los 12 años que tenía la niña. ¿Qué significa el 12 en la Biblia? Claro, el 12 es un número que nos está indicando una operación celestial, espiritual. Es lo completo espiritualmente hablando. Fíjate vos que ya que mencionás esta numérica, recordemos también en el Evangelio de Lucas que cuando Jesús fue encontrado por sus padres, estaba hablando e inquiriendo a propósito de la ley a los doctores en el templo. Y era un niño. Tenían que volver, ¿no es cierto?, de la fiesta de la Pascua de Jerusalén a Nazaret, y el niño estaba ahí, lo habían perdido de vista, como quien dice. Al tercer día, nos dice el relato, fíjese, al tercer día lo sorprendieron ahí, lo encontraron en el templo. Y el niño era como de 12 años. Nos dice el relato de Lucas, ahí tiene otro dato, ¿no es cierto? Otro dato que nos está mostrando precisamente esto, ¿no? La intencionalidad espiritual que lleva el número 12, que implica lo completo espiritual, celestialmente hablando. Siempre, lo completo es el poder del Señor, la presencia del Señor, la vida que es el Señor en nosotros, la vida total que es el Señor. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición para este día. Pedimos tu espíritu de amor, tu espíritu de vida, tu espíritu sanador. Señor, ese espíritu que nos devuelve a la vida, que nos devuelve a la plenitud, que en nosotros nos da una vida nueva, plena, y nos lleva a la gloria, siempre en tu nombre, Señor, y siempre en tu nombre lo pedimos. Por Jesucristo, Señor nuestro. Amén y amén. Amén.